Buenos días a todos y bienvenidos al webinar Las baterías en el vehículo eléctrico, acceso a las materias primas e industria del reciclado en España. Todos conocéis bien el Pacto Europeo y la transición energética que estamos experimentando, que esto en movilidad pues, ha supuesto el auge de los vehículos eléctricos e híbridos y por tanto una demanda de baterías de iones de litio en los últimos años, que Europa ha intentado responder invirtiendo y construyendo más fábricas de producción de baterías. Justo ayer se publicaban un artículo sobre las cuatro multinacionales que proyectan gigafactorías aquí en España, además del proyecto que ya conocemos del Pertebec de Volkswagen. Y sin embargo, el aumento de esta producción también requiere del desarrollo de un sector que es esencial, que es el del reciclaje de las baterías. El objetivo es establecer una economía circular para garantizar que los residuos que se producen en estas baterías se reutilicen de manera que haga que la producción de las siguientes nuevas baterías requiera menos recursos, en línea con lo que se ha propuesto en el reglamento o el borrador de reglamento europeo sobre baterías y su reciclado, que establece pues, requisitos claros sobre sostenibilidad, huella de carbono y también unos niveles mínimos de recuperación de materiales que son críticos, vamos. Y todo esto no solamente por el incremento mundial de estos materiales, lo hemos visto en los últimos tiempos, también afectado por otras situaciones políticas que estamos viviendo, pero es más por soberanía industrial e independencia, ya que dado el control que tiene en el mercado de los minerales China, comercializa 7 de cada 10 baterías que hay en el mundo. De ahí la importancia que desde las primeras fases, hacer un ecodiseño, ¿no?, de estas baterías que faciliten la recuperación de los materiales más valiosos y la utilización de componentes reciclados para la fabricación de estas nuevas baterías, más allá de la segunda vida de batería, etcétera, etcétera, que ya conocemos. Hoy, junto a nuestro socio colaborador CIRCE, hablaremos de todos estos temas utilizando además como base la iniciativa tecnológica prioritaria sobre reciclado de baterías de iones de litio de vehículos eléctricos que hemos desarrollado en colaboración entre varias entidades. En ella ha participado Sernauto como coordinador de nuestra plataforma tecnológica M2F y se ha liderado por la plataforma de eficiencia energética y se plantea como una hoja de ruta para esta industria del reciclaje e intentar contribuir a su desarrollo. Además, contamos hoy con la participación de un nuevo actor en esta parte de la cadena, que es Batteryfly, para presentarnos su propuesta de valor relacionado con la gestión de baterías. Pues empezamos. Cualquier cuestión que surja, plantearlas a través de la herramienta de preguntas y respuestas que tenéis accesible y al final de la presentación intentaremos responderlas todas. Y doy paso al primer ponente, Franco Di Persio, Battery Technology Transfer and Innovation Manager en la Unidad de Industria y Energía de CIRCE. Por favor, Franco, cuando puedas enciende tu cámara y micro y ve compartiendo Sí, tu hola, presentación. buenos días. Aquí Buenos estoy. días. Franco es ingeniero de materiales por la Universidad de Sapienza de Roma, en Italia, con un doctorado en Ingeniería de Materiales por la Universidad de Swansea de Reino Unido. Trabaja en CIRCE desde enero de 2021 como gestor de transferencia e innovación en baterías y en el sector de almacenamiento de energía. En su trayectoria profesional, a lo largo de los últimos 15 años, ha estado gestionando diferentes proyectos de ingeniería, tanto en investigación e innovación de baterías y almacenamiento de energía, como en los sectores de ingeniería civil, industrial y medio ambiente. Cuando quieras, Franco. Vale, muchas gracias, Cecilia, para la introducción. Gracias Se ve para invitarnos. perfectamente, ¿eh? Se ve bien, Sí, perfecto. sí. Gracias para invitar a esta jornada para hablar de este tema tan interesante y tan actual. Batería de vehículos eléctricos, claro, con el cuello de botella de las materias primas y la industria fundamental de reciclado, en un contexto español. Bueno, antes de empezar, muy pocas palabras sobre CIRCE. Somos un centro tecnológico localizado en Aragón. Nuestro primer objetivo es transferir innovación, conocimiento a la industria. Conocimiento que desarrollamos, ganamos con muchos proyectos europeos y nacionales. Son una plantilla de casi 300 personas. En nuestro campo de actividad en el sector de la energía, redes eléctricas, también en el sector industrial, con especial enfoque hacia la eficiencia energética, economía circular y sostenibilidad. Es en este ámbito, entonces, nuestra actividad en el sector
sector de la gestión del final de vida de las baterías de los vehículos eléctricos, incluido reciclaje. Muchos de los contenidos de esta presentación de hoy, como ya Cecilia ha mencionado, viene de un informe que he tenido el placer, ¿no? El honor de coordinar, un informe promovido por la plataforma de eficiencia tecnológica, de eficiencia energética, y donde, bueno, muchos profesionales han colaborado: Cecilia de Cernauto, Arturo Pérez de Lucía de IDIVE, Juan Manuel Pérez del Centro de Investigación de Almacenamiento Energético de Extremadura, Francesco Gramendo, la representanza de la Asociación Battery Plat, Talita Peixoto de la Universidad Politécnica de Madrid, Raquel Casasola de IMDEA Energía. Bueno, para entrar un poco en el tema, yo creo, bueno, que lo mejor es contaros cuáles pueden ser los puntos críticos para el desarrollo de una industria de reciclaje en baterías en España. Para esto nos basaremos sobre un análisis PESTEL. El PESTEL, bueno, está por los acrónimos de factores político, económico, social, tecnológico, ecológico, de medio ambiente, medioambientales e ilegales, que de un lado puedan favorecer o limitar el desarrollo de la industria. Este análisis lo hemos hecho junto con Battery Plat y analizaremos y daremos forma, veremos los números detrás de cada uno de estos factores, también en función de los resultados que hemos ido poniendo en este informe de la PT. Bueno, para empezar, el mercado del vehículo eléctrico. Eso supone dos factores que favorecen el desarrollo de la industria de reciclado. Ante todo, una entrada masiva, ¿no?, del despliegue definitivo del vehículo eléctrico. Esto parece bastante claro, lo veremos con números. Y también el reciclado mismo, que favorece la electrificación de la movilidad, la penetración de energía renovable, en general la electrificación de nuestra industria. Y de otro lado tenemos factores que pueden limitar, puede ser económico, de naturaleza económica, como la falta de volumen. Claro, estas baterías tienen que llegar al final de sus vidas y veremos qué número de baterías llegan dentro de 10 años, por ejemplo. Y luego también hay factores políticos. El sector de la automoción, en alguna manera, intenta mantener el motor a combustión. Bueno, veremos esos factores uno a uno. Ante todo, bueno, vehículo eléctrico, las ventas son en crecimiento muy elevado. En Europa, el año pasado se vendieron más de 2.500 millones de vehículos. Perdón, 2,5 millones de vehículos eléctricos, donde entendemos vehículo eléctrico full battery, o sea, vehículo totalmente a batería al 100%, o híbrido enchufables. Claro, dentro de Europa luego hay muchas diferencias, ¿no? Entonces veremos que en Noruega, países como Noruega, Holanda, Alemania, estamos hablando de un factor de penetración bastante importante con porcentaje de 2 cifras. Cuando a la cola de esta estadística está España e Italia con valores bastante bajos, ¿no? Poca decena de miles de unidades vendidas en España de vehículos eléctricos. Entonces eso nos hace reflexionar y decir, bueno, efectivamente hay una falta potencial de volumen, porque estas baterías que actualmente se ponen en el mercado en España, también le tenemos que dar una vida útil de 10 años por lo menos, incluso más. Entonces, esta claramente representa una falta de volumen. Y también vemos que el motor a combustión se quedará con nosotros aún un tiempo. Entonces es comprensible también la resistencia, ¿no?, de las empresas, de las fabricantes de vehículos para este tipo de tecnología. Pero hay un pero, claro, que esto es un mercado que hay que pensar a medio plazo. Y aquí es interesante ver que cuando llegará un modelo asequible de 20.000 euros, que, bueno, yo aquí pongo 2025, puede ser 2027, pero muy pronto llegarán de la mano de Tesla, de Volkswagen, no se sabe exactamente quién será el primero, o incluso un competidor chino, o un fabricante de vehículos chino. Bueno, esto ya supondrá un cambio
podemos decir, radical, con una entrada, una penetración masiva de vehículos eléctricos. Entonces, bueno, ahora no hay... la respuesta es no, puede que haya falta de volumen, pero llegarán, estos volúmenes llegarán muy pronto. Luego el tema de las materias primas. Claro, a nivel de tecnológico, la batería de iones de litio tiene una composición química compleja, podemos decir, más que otro es cambiante, una tecnología que es, bueno, es madura, pero de alguna manera hay mucha innovación detrás, las químicas cambian y esto dificulta el proceso de reciclado, así como la eficiencia del proceso. Luego, a nivel político, también hay un factor que favorece, que claro, de un lado estamos muy conscientes de los riesgos geopolíticos relacionados con el suministro de las materias primas, entonces hay muchas medidas que se han puesto en ser a nivel europeo, nacional, para mitigar este riesgo. Bueno, vamos a ver un poco más en detalle, ¿no? De qué hablamos, con qué materias primas estamos hablando. Aquí a la izquierda hay una gráfica que nos muestra, bueno, cómo nosotros solemos denominar las baterías de iones de litio. Se denomina en función de la química del cátodo, en función de los materiales, de los metales presentes en el cátodo. En este caso, la NMC quiere decir que está conteniendo níquel, molibdeno, manganese y cobalto. En estos casos se habla de la 111 porque está repartido en partes iguales la cantidad de níquel, manganeso y cobalto. Esto es la química que se ha ido comercializando en vehículos eléctricos, como se puede ver en la gráfica de la derecha, los últimos años. ¿La tendencia cuál es? Es algo muy relevante para la industria de reciclado, es que la tendencia es ir hacia una química con menor contenido de cobalto. El cobalto supone un problema para para el precio, podemos decir que es el elemento más caro dentro de las baterías de iones de litio, y con un suministro bastante complicado, ¿no? Entonces la tendencia a reducir el contenido de cobalto y ir hacia una química del tipo 811, eso será la química que se tendrá a empezar a comercializar en los vehículos que actualmente están en la venta hoy en día. Y también hay, claro, un menor contenido de cobalto. Hay que considerar que el cobalto es lo que da una ventaja a la industria de reciclado, porque prácticamente todo el proceso de reciclado realmente se intenta que se pague a través de la venta de los materiales que recuperamos. El cobalto es un material muy valioso. Si este cobalto se ve disminuyendo, puede que el proceso de reciclado valga más, coste más, ¿no?, de lo que podemos recuperar con la venta de los metales que recuperamos. Incluso hay otro factor que es la tendencia de ir hacia una tecnología de tipo, una química de tipo LFP de iones fosfatos, hierro iones fosfatos, que no contiene prácticamente ni níquel, ni manganeso, ni cobalto. Entonces, esto ya pagar un proceso de reciclado con extrayendo, trabajando, procesando este tipo de química es bastante complicado. Entonces, es un factor que hay que tener en cuenta para la industria de reciclado. Bueno, si nosotros concentrándonos ahora y enfocando más sobre las materias primas, en una batería actualmente en comercio de 60 kWh de una química NMC 532, por ejemplo, estamos hablando de que alrededor de 400 kilos de baterías, de las cuales casi 200 kilos son minerales, entre ánodo, el grafito, el cátodo. A nivel de coste, tenemos que pensar que dentro del cátodo, los metales presentes, que son el litio, el níquel, el manganeso, el cobalto, suponen más del 50% del coste de la batería. Entonces, es claro el valor que tiene para dos tipos de industria: los fabricantes de baterías, claramente, pero también para la futura industria de reciclaje de estas baterías. Si nosotros miramos, de hecho, a cómo estos materiales están clasificados a nivel europeo, vemos que muchos de estos materiales
presentan las baterías son definidos como crítico. Crítico en el sentido que no tiene un suministro, la su cadena de suministro no es diferenciada, no es, entre comillas, segura y no es mucho menos resiliente. Eso, por ejemplo, el grafito, el litio, el cobalto está en esta lista. El níquel, cobre, manganeso no están en estas listas, pero bueno, pronto podrían llegar a estar. Entonces, esos son factores muy importantes para ambos, la industria de reciclados y la industria de la fabricación de nuevas baterías. Aquí una gráfica, porque hemos dicho, siempre se oye que bueno, hay un cuello de botella de las materias primas. Bueno, esta gráfica de alguna manera sí que demuestra que puede haber un cuello de botella en el futuro próximo, porque bueno, eso se ve marcado en rojo, los valores qué porcentaje de la producción global de cada uno de estos elementos, en este caso cobalto, níquel y litio, están copados por la producción de baterías. Y vemos que el cobalto, más de la mitad del cobalto, la producción global de cobalto, se dedica a la batería. Y casi 2/3 de la producción global de litio a nivel mundial está reservada para la producción de baterías. Esto en el 2020. Si nosotros extrapolamos a la proyección de las demandas de batería en el 2030, bueno, estos valores se acercan casi al 100% de la producción global. Eso es un claro señal de que potencialmente hay un cuello de botella. Claro, también hay que considerar que la producción global, de alguna manera, depende de los actuales recursos que se están aprovechando. Hay también bastante recursos que sabemos que están y no se están aprovechando. De hecho, la Unión Europea, Europa, se está moviendo para promover un incremento de oferta local de minerales a través de una minería local europea, minería en Europa. Pero esto es otro aspecto que, bueno, igual debería dedicarle otra presentación aparte. Y luego está de fomentar el reciclaje. ¿Por qué? Porque, claro, eso reduciría la demanda de importación de materias primas, teniendo en casa estas baterías que nos llegan al final de sus vidas. Pero también es interesante hacer un pequeño ejercicio matemático, hacer un pequeño cálculo, ¿no? Que entonces la pregunta es cuántas baterías llegarían al final de sus vidas dentro de 10 años y con eso que cubrimos de la demanda, ¿no? de vehículos eléctricos. Bueno, aquí hay una gráfica bastante interesante y veremos que en el 2021 se han puesto en el mercado un total de poco más de 80.000 toneladas de baterías en Europa. Con estas 80.000 toneladas, suponiendo una vida útil de 10 años, como decíamos antes, 2031 en principio tendríamos disponibles todo las baterías que se han vendido se podrán recolectar, eso también es otra duda, no todas, bueno, al final se podrán recolectar. Bueno, si todas se recolectarían con una eficiencia de recuperación de esos materiales muy elevada, podríamos recuperar cobalto, manganeso, litio, cobre, níquel, más materiales para fabricar 200.000 vehículos en el 2031, vehículos eléctricos. Y esto, si vamos a mirarlo en función de la demanda prevista en el 2031, supondría tan solo un 3%, ¿no? Eso, bueno, eso un poco nos choca, tampoco, igual no, bueno, puede pensar que no vale la pena hacerlo, ¿no? Pues no, porque esta diferencia, aunque sea muy pequeña, sea tan pequeño, puede marcar la diferencia entre ser competitivo o no con los fabricantes chinos. Además, el tema de tener estos materiales recuperado a través de un proceso de reciclaje, la huella de carbono, el impacto que tiene a nivel de emisiones para estos materiales es bastante más bajo que si tuviéramos que sacarlo de una mina. O sea que parecen poco, pero es muy importante tenerlo en cuenta, es fundamental promoverlo, estos 3%, porque puede marcar la diferencia.
Bueno, luego está, claro, en todo este contexto, Europa, los países miembros han puesto en marcha una serie de marcos legales, como todo el tema del desarrollo de la economía circular, en este caso en el contexto de la industria de las baterías. Luego la nueva regulamentación de batería propuesta por la Comisión Europea en el 2020, que debería entrar en vigor pronto, se supone, si esperemos, antes del verano, que tiene unos objetivos muy ambiciosos sobre recuperación y reciclado de los componentes de las baterías de vehículos eléctricos. Entonces, son dos factores que favorecen, sin duda, ¿no?, el desarrollo de una industria a nivel europeo e incluso español. Y, bueno, una vista muy rápida sobre esta regulamentación, simplemente decir que esta regulamentación va a sustituir una directiva que se ha quedado ya obsoleta del 2006. Incluso esta directiva no tomaba en consideración la batería de iones de litio. O sea, entonces, claro, está claro la necesidad de poner en marcha un nuevo reglamento. Este reglamento, además, tiene un objetivo estratégico que va mucho más allá, ¿no?, del simple reciclado. Ellos quieren promover una industria circular de todo el sector de la industria de la batería. Por eso, por ejemplo, lo que hacen promover que cerca de intentar certificar el origen de los materiales que se emplean en la fabricación de batería, por lo menos la batería que se venderán en Europa, deberían ser incluso acompañada de una certificación de huella de carbono. Y además, la batería debería ser acompañada de un pasaporte digital, donde toda la información que sea relevante para todos los actores involucrados en la cadena de valor de las baterías puedan recoger esta información y facilitar así todas las fases, todas las diferentes etapas de la vida de las baterías, incluso el reciclaje. Luego, además, impondrá, obligará que las baterías nuevas vendidas en Europa deberían contener una cantidad mínima de materiales reciclados, y en general también promoverá unos objetivos, ¿no?, de recolección de reciclaje de determinados materiales muy estrictos. Entonces, es un marco legislativo que promoverá seguramente una industria de reciclado en Europa e incluso en España. Pronto, esperemos pronto verla ya aprobada. Bueno, hablamos siempre, ¿no?, de la industria. Bueno, industria de reciclado, claro, eso se traduce en una planta industrial, ¿no?, al fin y al cabo. Pero claro, al punto de vista económico, un factor que puede limitar es que estas plantas, para estar a escala, para tener ventaja competitiva, deberían ser una planta con bueno, bastante grande, podemos decir, yo lo miraremos, y entonces una inversión muy elevada. Entonces eso es algo que tener en cuenta. De otro lado, también generamos bastante empleo a nivel social. Esto, bueno, es un factor que favorece, ¿no?, la industria. Vamos a verlo un poco más en detalle, ¿no?, lo que entendemos por los procesos de reciclado, las vías de reciclado o los procesos industriales, ¿no?, que actualmente que se emplean para el reciclaje de batería. Hay tres diferentes procesos principalmente. Uno es el pirometalúrgico, el otro es el hidrometalúrgico y luego es el directo. A nivel industrial, en Europa, en el resto del mundo, las dos primeras vías, la pirometalúrgica y la electrometalúrgica, es la que se está implementando. ¿Por qué? Porque realmente el reciclaje directo aún está a nivel de laboratorio y no hay prácticamente planta pilotos, por lo menos en Europa. Lo interesante, hay diferencia entre los tres procesos. Aquí es interesante ver la gráfica en la derecha, porque podemos comparar la calidad del material recuperado en el proceso de fabricación de la batería. Podemos ver, por ejemplo, que cuando se extrae un recurso, un mineral de una minería, de una mina, esto necesita un proceso de refinado para luego pasar a la fabricación de los precursores del cátodo,
de eso puede llegar luego a una fábrica de batería, las famosas gigafactorías. Y de allí, bueno, dentro de un vehículo eléctrico, desafortunadamente, después del uso de este vehículo eléctrico, una parte se perderá, bueno, exportada. Eso es un tema que también tiene mucha chicha. Entonces, es importante considerar el export de esas baterías legales e ilegales. El segundo uso potencial, eso es otro tema de economía circular muy importante, pero al final a cabo estas baterías se recolectan y se reciclan. Y vemos que el proceso pirometalúrgico es un proceso de elevada temperatura que rompe totalmente la estructura química del componente del cátodo dentro de la batería. Y para recuperar metales, no todos los metales se podrán recuperar. Por ejemplo, el pirometalúrgico dificulta bastante la recuperación del litio. Entonces tenemos que pasar por un proceso de refinado. Nos vamos bastante arriba en la cadena, ¿no? en la cadena de valor de la fabricación de las baterías. El hidrometalúrgico, un proceso más baja temperatura, un proceso químico, donde también rompemos la estructura del cátodo, pero recuperamos de alguna manera los materiales, los metales con una estructura tal que pueden entrar directamente en la producción del cátodo. Entonces acortamos bastante. En el caso del directo, que desafortunadamente aún está en fase de desarrollo, un TRL bastante bajo, alrededor de TRL 5, podemos decir, nos falta el pasaje a la planta piloto, al nivel de planta piloto. Este proceso, en principio, nos permitiría curar el cátodo, o sea, sin romper el material, entonces directamente hacer un proceso de curación y meter el material recuperado directamente en la fábrica de batería. Esto es muy importante porque en el futuro este tipo de proceso tendrá mucho éxito y muchas posibilidades cuando está acoplado a una planta de gigafactoría, donde se produce muchos residuos, mucha chatarra, desecho de la producción que inmediatamente con este proceso de reciclado se puede recuperar. Hablamos antes de una economía de escala. Estas plantas industriales que están por el mundo actualmente del pirometalúrgico y hidrometalúrgico se acercan a estos valores de capacidad, 10.000 toneladas por año. Entonces, si nosotros recordamos cuánto era el volumen de batería metida en el mercado, puesta en el mercado en Europa el año pasado, en el 2021, era de 80.000, podemos decir que con 8 plantas de este tipo podemos cubrir en principio la recuperación. Con esta capacidad podemos cubrir el reciclo de todos estos materiales que venían de las baterías vendidas el año pasado. Bueno, es bueno tener una idea, ¿no? Una referencia de qué capacidad se necesitan en función de lo que puede llegar. Luego hay sostenibilidad de los procesos. Claro, estos procesos hemos dicho que están consolidados algunos, otros necesitan mucha innovación, especialmente para el tema de la sostenibilidad. Hay a nivel social también la percepción que las baterías pueden ser contaminantes, incluso una planta de reciclaje al lado de tu casa o igualmente no es tan bien recibida. La síndrome de Not My Backyard, o sea, puede que esto puede suponer un problema y limitar el desarrollo de la industria. También es verdad que muchos procesos realmente pueden ser contaminantes. Dentro de nuestro informe hemos puesto también un análisis de ciclo de vida de los diferentes procesos de reciclado. Y a nivel de uso de energía, está bastante claro que como vemos, el proceso pirometalúrgico es la que demanda más energía.
el hidrometalúrgico un poco menos, el reciclaje directo es lo que demanda menos energía. En todo caso, todas estas estimaciones pueden cambiar en función de cómo se diseña el proceso industrial. Por eso que la innovación en la búsqueda de procesos más eficientes o de materiales más sostenibles es fundamental. ¿Por qué? Porque luego vemos en la segunda gráfica, donde analizamos uno solo de los posibles impactos del proceso de reciclado, en este caso de la emisión de CO2, ¿no? De la huella de carbono, vemos que el pirometalúrgico sin duda es lo que emite más. A alta temperatura necesitamos combustible para llegar a estas temperaturas. El hidrometalúrgico un poco menos, pero hay bastante necesidad de emisiones asociadas al uso de algunos materiales, como ácidos, por ejemplo. Entonces, es fundamental un proceso de innovación en estos procesos, en estas vías de reciclado, para mejorar aún más estos impactos. El reciclaje directo aún no tenemos a nivel de planta industrial, pero bueno, está claro que es muy prometedor, incluso no solo para el ahorro energético, pero también para bastante menores emisiones. Bueno, aquí os dejo el listado de este análisis PESTEL que nos ha servido, nos ha guiado, ¿no? Un poco para ver los límites, los puntos que puedan favorecer el desarrollo de una industria de reciclaje de batería en España, que bueno, pueda servir como hoja de ruta para fomentar esta industria que creemos que será fundamental para asegurar la competitividad de un sector que está en crecimiento exponencial. Bueno, con esto es todo. Creo que estoy en la media hora. Entonces ya paso la palabra a Cecilia. Genial, muchísimas gracias, Franco. Nada. Muy claro y espero que ayude mucho a todos los que nos están escuchando. Pasamos entonces a la siguiente presentación. Javier Alcalá, CEO y cofundador de Battery Fly, de Smart Energy. Javier, genial. Si vas compartiendo también tu presentación. Sí. Javier es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Valencia y la Universidad de Middlesex de Londres, con más de 25 años de experiencia profesional en gestión de organizaciones, innovación y desarrollo de proyectos empresariales en diferentes sectores industriales, como la automoción y la energía, con un fuerte componente tecnológico, creando diferentes startups y spin-off con de resultado de investigación. Actualmente se dedica al asesoramiento de startups en sus etapas iniciales, tanto a nivel estratégico como en pequeñas inversiones, y en los últimos meses ha creado una nueva empresa, Battery Fly, que es la que traemos hoy aquí, relacionada con la transformación de baterías de automoción hacia usos de segunda vida. Pues cuando tú quieras, Javier. Muchas gracias. Muchas gracias, Cecilia, por haberme invitado a poder compartir parte de esta iniciativa, que a veces parece que puede ser un poco loca, pero por los comentarios que ha hecho Franco creo que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? En nuestro caso lo que hemos hecho ha sido darle forma a una nueva sociedad, una nueva empresa, con el objetivo de poder transformar esa energía que se está utilizando en los propios vehículos hacia una segunda vida, ¿no? Un otro uso. La parte del problema, yo creo que más o menos la ha estado comentando Franco. Puede tener cierto sentido el tener en cuenta pues, un poco la cantidad de residuos que se están generando por no solamente lo que son la fabricación de las propias baterías, sino también por todo lo que son defectuosos en los propios vehículos averiados o incluso en un futuro los obsoletos, ¿no? Nos estamos dando cuenta también de que parte de los vehículos que están llegando, los híbridos o los eléctricos, que llegan a los talleres o llegan a la parte incluso de los desguaces, tienen un problema importante porque no pueden manipularlos. Son productos relacionados o clasificados como productos peligrosos, y los propios operarios que están en esos talleres pues no tienen capacitación actualmente para poder manipularlo, más allá de en algunos momentos desmontarlos del propio vehículo y ya está, ¿no? Por otro lado, nos encontramos pues, parte de lo que estaba comentando Franco, ¿no? La escasez de las materias primas con la que nos vamos a encontrar en el futuro, y por lo tanto esa necesidad de ir reciclando los componentes de cara no solamente hacia la necesidad que podamos tener desde un punto de vista medioambiental, sino desde la clasificación y la normativa europea.
Y luego, por otro lado, lo que nos hemos planteado son los costes que están teniendo pues, parte de la problemática de algunos vehículos que una vez que han tenido un pequeño golpe, pues los propios fabricantes, los OEMs, la recomendación es el cambio radical de la propia batería. Y luego, por otro lado, nos encontramos con que parte de estos componentes, de estos módulos, de estas celdas, las podríamos estar reutilizando para otros usos que a fecha de hoy también algunos usuarios lo consideran un poco caros, ¿no? Como es la parte de la acumulación en estacionario por fotovoltaica o cualquier otro tipo de usos más en entorno o bien doméstico o en entorno de gran escala. ¿Qué es lo que nosotros hemos visto? Pues que en cierto modo pues están incrementando las ventas de los vehículos, los híbridos enchufables o los eléctricos, y eso lo que está haciendo es, pues como bien decía Franco, el incremento de vehículos que van a estar por ahí circulando y que vamos a disponer de ciertas toneladas de litio. Luego nos encontramos, pues parte de lo que decíamos, que hay una media de unos 100.000 accidentes de tráfico al año, y eso lo que nos lleva es hacia la reparación o el desguace de estos vehículos, y como comentábamos antes, los propios fabricantes de automoción lo que están recomendando es cambiar radicalmente la batería, aunque no se haya visto afectada por ese golpe o ese daño que haya podido llegar a tener, ¿no? Y luego hay una previsión de demanda de litio, de toneladas de litio para el 2030 a nivel mundial, de esos 2 millones de toneladas que tenemos que ver cómo podemos ir reduciéndola, ¿no? Entonces, no hace falta que digamos que pues, la normativa del 2035, de que están imponiendo, que se va a imponer en Europa, el cese de ventas de vehículos que puedan tener algo de combustión, y con lo cual lo que nos ayudará es hacer una evolución en la adquisición de parte de esas baterías y el tratamiento que tengamos que tener con ellas, ¿no? Por otro lado, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues que a fecha de hoy se estima pues, que en Europa habrá unos 5 millones de vehículos eléctricos al año, que desde un punto de vista político, tal y como estaba comentando Marco, hay una tendencia o un interés por parte de Europa en reducir su dependencia del exterior. A fecha de hoy, pues prácticamente casi todo nos viene desde fuera. Y luego que hay un interés importante por parte de los usuarios en la parte de la fotovoltaica, el sistemas de recarga rápida y ultra rápida para los propios vehículos eléctricos, o incluso el poder reacondicionar parte de sus componentes para poder volver a meterlos en el circuito de la movilidad, ¿no? Ya sea de vehículos grandes, como pueden ser automóviles, o ya sean vehículos pues, tipo motos o tipo bicicletas o patinetes, que también pueden tener parte de uso de estas baterías. ¿Y qué es lo que nosotros hemos ido haciendo? Pues bueno, nuestra propuesta es bastante sencilla, ¿no? El objetivo se basa en poder llevar a cabo una transformación de la energía y todos los recursos que podamos llegar a tener para poder gestionar de nuevo no solamente esa segunda vida, sino todo lo que conlleva el reciclado de los diferentes componentes. Hablamos más allá de las materias primas, de los minerales, hablamos de metales, hablamos de plásticos, hablamos de un montón de cableados que van a estar por ahí por los diferentes battery packs, ¿no? ¿Y esto en qué se basa? En que tenemos que trabajar en esa escalabilidad, tal y como se deja caer, ¿no? Hay veces que es más caro el reciclar estas baterías que prácticamente el tenerlas nuevas, a nivel de toda la manipulación que conlleva, los desmontajes y luego todos los tratamientos. Entonces, ¿qué tenemos que ir haciendo? Ir trabajando de manera muy directa en cuáles son los procesos de automatización, los procesos en los cuales podamos ir extrayendo esto. Y esto no solo se basa en la manipulación una vez que tenemos las baterías ya usadas, sino también en el ecodiseño, en cómo tenemos que trabajar de la mano de los propios fabricantes o los OEMs para poder tener un diseño de unas baterías que luego sea mucho más económico y mucho más fácil el desmontaje y la manipulación, ¿no? ¿Qué es lo que hemos hecho? Nos hemos juntado una serie de expertos en los que sabemos bastante o mucho de la parte del diseño de baterías, tanto baterías como sistemas de electrónica potencia, sistemas de recarga para poder darle ese segundo uso a las propias baterías. Expertos en la parte de automatización de los procesos, no solamente para poder llevar a cabo la implantación de sistemas robotizados e inteligencia artificial para poder manipular y para poder conocer ese pasaporte digital que comentaba antes Franco, ¿no? Que se va a imponer, y es que podamos tener la información de cuál ha sido la vida que ha tenido esa batería y por lo tanto cuál puede llegar a ser la clasificación y el siguiente uso del estado de esas celdas o de esos módulos de baterías
para que sean realmente utilizables y no sea luego un proceso en que no funciona. Todo lo que está relacionado con la gestión de los propios residuos, tanto reciclados, manipulación, transporte, almacenamiento, incluso luego ya la propia transformación. Y luego, evidentemente, no cabe que tengamos que tener en cuenta que los usos que les vamos a dar o les estamos dando a las propias baterías son hacia los entornos de energías renovables, todo lo que conlleva la acumulación en sistemas de fotovoltaica y eólica, y luego la aplicación en sistemas o en estaciones de recarga rápida, ultra rápida, para poder amortizar o reducir esa potencia pico que se necesita en los momentos que tenemos que hacer la recarga a los propios vehículos. ¿Esto que nos lleva? Pues que hemos propuesto pues, un poco todo el proceso lógico que pueda llegar a tener esto. Por un lado, la recolección y el transporte de las propias baterías, de la mano de los propios fabricantes, los diferentes tiers, los talleres y los desguaces, en los cuales hemos llegado al acuerdo para poder hacer esa recuperación de las partes de las baterías, llevar a cabo toda la manipulación, almacenamiento y transporte de los battery packs para que sea seguro y para que cumplamos con toda la normativa, tanto la nacional como la propia europea que vaya viniendo. Y luego todo lo que es esa formación y capacitación hacia los diferentes operarios. Cabe de que realmente el negocio de los propios talleres o de los propios desguaces o los propios servicios postventa no va a ser el desmontar y el tratar o recuperar esas baterías, pero sí que tenemos que darles cierta formación para evitar pues, esos incendios que van surgiendo y que se van trasladando por medio de las redes sociales, ¿no? A nivel casi de espectáculo. Una de las partes importantes que hemos trabajado es en el desarrollo de un sistema de testeo y diagnóstico de las baterías cuando nos llega. Hemos de contemplar pues, que cada una de las diferentes fabricantes disponen de tecnologías diferentes, pueden ser celdas prismáticas, celdas cilíndricas, POCH, me da lo mismo, y luego de diferentes fabricantes, con lo cual hemos de tener en cuenta que cómo tenemos que clasificarlos para que luego el uso o la mezcla de estos componentes o de estas celdas no conlleven ningún problema para el siguiente uso de incendios, calentamientos o cualquier cosa de estas. Y eso que nos lleva a poder trabajar muy de la mano con ese pasaporte digital, en el que tenemos que conocer cuál ha sido el proceso de fabricación, cuál ha sido el modo de uso que ha tenido y cuál ha sido realmente casi que los ciclos de carga y descarga ya ha podido llegar a tener. Y a partir de ahí, conocer y trabajar de la mano de toda la cadena de valor en ese proceso de codiseño, para poder contemplar cómo tenemos que aplicar ciertos materiales, cómo tenemos que hacer los ensamblajes y cómo tenemos que manipularlo todo para que sea económicamente viable y luego, por otro lado, que sea seguro para cualquiera de los operarios o cualquiera de los usuarios que pueda llegar a tenerlo, ¿no? Al final, todo esto nos lleva a que la separación de los componentes y materiales nos tiene que obligar a una clasificación y un almacenamiento, de manera que podamos recuperar lo máximo posible. Hablábamos de los metales y de lo que son las materias primas fundamentales para esa acumulación, los ánodos, los cátodos y todo lo que conlleva la parte del tratamiento de la propia celda, pero por otro lado tenemos que pensar en todos los plásticos, todos los metales de las carcasas y todo lo que son el resto de los componentes que podemos darles una segunda uso, un segundo uso, bien como decía Franco, hacia los propios ensambladores o bien hacia lo que es la fundición de dichos componentes, ¿no? Y luego al final lo que trabajamos es en el diseño de nuevas baterías para segunda vida. ¿Y cómo podemos utilizarlos? Bien, reutilizando casi que directamente los propios componentes y haciendo unos ensamblajes mucho más eficientes, bien trabajando ese reacondicionado de baterías para entornos de movilidad, si pudiera ser incluso hacia los propios vehículos, nos ahorraríamos ciertos costes de lo que sería la parte de fabricación o de ensamblaje desde las gigafactorías, incluso pasando por otro tipo de tiers. Y luego todo lo que nos ayudaría en la acumulación en gran escala en los huertos solares para poder balancear incluso la red eléctrica en los momentos en los que se está generando y que cada vez parece que van a haber muchos más huertos solares de generación de esa energía. Y luego en el entorno doméstico, en el estacionario, ¿no? Algo de lo que nosotros comentábamos antes y parte de la problemática por parte de los usuarios finales es que hay un creciente número de viviendas y de domicilios que están implantándose la generación de fotovoltaica, fundamentalmente en viviendas unifamiliares, pero
no están implantando la acumulación de esa fotovoltaica. Tengamos en cuenta que gran parte de nuestro consumo energético es en horarios nocturnos, o bien de buena mañana, cuando estamos levantándonos y haciendo todas las tareas antes de salir a trabajar, o bien al regreso, en el que estamos pues, con las diferentes duchas, baños, cenas y todo lo que conlleva en el entorno doméstico, ¿no? Y sin embargo nos está acumulando por los sobrecostes o los costes elevados que tiene ahora mismo una batería de 5 o de 10 kilovatios para poder ponerlas en entornos domésticos. Y luego finalmente esos sistemas de recarga rápida. A fecha de hoy apenas estamos contemplando, pues un poco a medida que se vayan implantando los diferentes vehículos a nivel de calle, cómo vamos a llevar el proceso de recarga de esos vehículos. O bien somos capaces de cubrir toda la demanda a nivel de puestos y de estaciones de recarga para que en los horarios nocturnos se puedan ir recargando, o bien vamos a tener que desarrollar las diferentes soluciones que nos ayuden con ese proceso de recarga rápida, ¿no? Pero sin menospreciar el calentamiento que puede llegar a tener las propias baterías en el momento que les metemos esa potencia tan importante en las estaciones de recarga rápida, ultra rápida, y con lo cual el objetivo es poder complementarlo con baterías que pueda darle el continua y al mismo tiempo reducir la potencia pico en función de las diferentes horas del día con los sobrecostes que todo esto llega a tener, ¿no? Y al fin y al cabo, lo que estamos haciendo es trabajar de manera, yo creo que algo de lo que sí que tenemos que contemplar es, al igual que el estudio que se ha hecho, coordinado por Sernauto, es trabajar de manera transversal toda la cadena de valor. Los talleres de reparación, los desguaces, todo lo que son las empresas de certificación de normativa, dado que a fecha de hoy todavía no disponemos de una normativa clara para el tratamiento de todos estos residuos, ni la manipulación, y luego todo lo que son los diferentes sistemas o los fabricantes que vayan a estar involucrados, tanto desde la fotovoltaica, los propios OEMs o los propios empresas relacionadas con la parte más de baterías o sistemas de recarga, ¿no? Y lo que hemos hecho ha sido un acuerdo con casi todas las asociaciones que están coordinando todo este tipo de talleres y todo este tipo de infraestructuras para poder tener un trabajo conjunto y que nos beneficie de cara tanto a lo que son los organismos oficiales como a los propios fabricantes y coordinar el desarrollo y el diseño de todos estos battery packs y estas baterías, ¿no? Con lo cual, lo único que me queda es saber y conocer que tenemos todavía mucho trabajo por delante, que esperemos que en el momento que haya muchas ventas y todas las ventas de los vehículos y la sustitución de las flotas actuales, pues podamos contar pues, con las infraestructuras ya creadas, la normativa más o menos o claramente ya establecida y con todo lo que sería el proceso para poder involucrar a los diferentes agentes, ¿no? Va a tener que desarrollarse mucha inversión, no solamente desde el proceso en el que en los pequeños talleres se van a tener que organizar desde un punto de vista los diferentes racks de acumulación de estas baterías, todo lo que es la normativa aplicada hacia la logística y la manipulación y luego finalmente la propia fabricación, garantizando que realmente el estado de esas baterías va a ser el adecuado para garantizar la seguridad a los usuarios o los entornos en los cuales están. Y con todo ello, nada, agradecer todo el tiempo que os he podido ofrecer en esta información, vamos. Pues muchas gracias, Javier, por compartir con nosotros la visión, ¿no?, de una gestión completa, como lo veis vosotros, y ánimo, porque queda trabajo detrás. Pues pasamos al turno de preguntas, ¿vale? Os voy a lanzar la primera. Franco, ¿qué se debería hacer para fomentar la industria del reciclado de baterías en España? No se te escucha, Franco, tienes que poner... Te estás muteado. Sí, ya está. Genial. Sí, muy bien. Vale. No, esa es la pregunta del millón. Decía, bueno, ¿qué se tiene que hacer? Yo creo que hay tres sectores involucrados: industria, administración y sociedad civil. Como hemos visto de los resultados del informe, pero bueno, de los hechos, de los números, hace falta una coordinación entre estos tres actores. De un lado, hay que hacer referimiento a definir, bueno, unos criterios basándose sobre lo que la nueva regulamentación que está a punto de salir y aprobarse, esperemos. Primar innovación y desarrollo, porque hemos visto que mucho queda para hacer.
Y claro, también es muy importante todo lo que me decía Javier, la fase de la logística, del manejo de todas estas baterías, que actualmente esto se queda, la reglamentación no entra en tan en detalle, esto queda un poco en las manos de las administraciones para, de la industria, ¿no? Para regulamentarlo, para intentar buscar un camino más sencillo. Y luego yo creo que la Gigafactory que se quieren poner en marcha en España es el claro enfoque donde hay que empezar a montar una planta de reciclado. Porque hemos visto que hay muchos interrogantes sobre lo que puede ser la rentabilidad de una planta de reciclado, pero seguramente si se pone al lado para reciclar los desechos, los scraps de una planta de gigafactoría, es la manera más lógica y sensata para empezar un reciclado que luego pueda englobar todas las baterías que llegarán en 10 años o en 15. Vale. Pasa Javier. ¿Cómo habéis contemplado las diferentes tecnologías en cuanto a baterías, celdas, fabricantes? Pues un poco algo hemos mencionado antes, ¿no? El tema de que los diferentes fabricantes tienen diferentes tipos de tecnología. Incluso Franco ha mencionado todo lo que es NMC, LFP, todas las diferentes metales que están ahí. Pues lo que estamos trabajando es pues, aplicando I+D, aplicando tecnología para desarrollar estaciones de diagnóstico que sean capaces de no solamente clasificar el estado en el que se encuentra, el estado de salud que se encuentra esa batería, sino luego incluso intentar adelantarnos a ese pasaporte digital, que seamos capaces de poder leer bien cómo se está comportando, cuál ha sido la vida que ha tenido esa propia batería y luego, por lo tanto, para qué me puede llegar a servir, ¿no? ¿Y esto cómo lo estamos aplicando también? Pues hacia los propios, vamos a decirlo, clientes, pero me gusta llamarlos colaboradores, porque a fecha de hoy todavía no son mis clientes directos, sino que estamos trabajando con los diferentes tipos de uso, pues empresas de fotovoltaica o empresas de diferente tipo de tratamiento de residuos, para poder conocer pues, como cuánto podemos utilizar esas baterías y esa vida útil que le vamos a poder dar, ¿no? Se habla pues un poco a medias de que la vida útil de todo este tipo de baterías son unos 10 años, como bien comentaba Franco, pero sin embargo nos estamos encontrando con algunos vehículos pues tipo de la marca Tesla que llevan 14 años ya por ahí circulando, que la batería está en muy buen estado para poder seguir circulando tanto en temas de movilidad como luego, por supuesto, para poder utilizarlo en acumulación de estacionaria. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener claro? Pues que a priori hay unos estudios, hay unos años que nos están dando y tener muy claro que para poder reducir al máximo y ser competitivos tenemos que tener un proceso de diagnóstico, clasificación y desmontaje lo más ágil posible, ¿no? Y automatizado. Y eso es con lo que estamos trabajando, al intentar conocer muy bien de la mano de los diferentes fabricantes o los diferentes ensambladores, los OEMs, pues qué tipo de tecnología están utilizando e intentando convencerles de que nos pueden ayudar o compartir parte de lo que son sus software de diagnóstico para poder leer de la manera mucho más ágil eso, ¿no? Lo que pasa es que a fecha de hoy los propios OEMs pues todavía no tienen un proceso claro de cómo quieren gestionar este tipo de baterías o este tipo de usos. Genial. ¿Y con qué dificultades os estáis encontrando en estos momentos de arranque? Pues lo ha mencionado Franco, el tema de la normativa, que todavía no hay nada, no se sabe muy bien cómo se tiene que aplicar, ni nosotros, ni los propios OEMs, ni los propios talleres, ni los propios desguaces, ¿no? Nos estamos encontrando pues un poco conversaciones súper interesantes con todos los actores, en los que incluso hay desguaces que les ha llegado un vehículo pues totalmente para reciclar, entre comillas, en los que han dicho, les he cerrado la puerta, no les he permitido entrar porque no sabía qué hacer con ellos, ¿no? Con ese vehículo. Y luego al mismo tiempo nos estamos encontrando con que los propios OEMs, que son los responsables de esa batería final, de toda la batería o de la vida o el tratamiento final, tampoco saben muy bien qué es lo que pueden o quieren hacer, no saben cuál es el modelo de negocio con el que se están encontrando. No tienen tampoco garantías ni conocimiento de si realmente sirve o no sirve esas baterías para poder volverlas a meter en el circuito de la movilidad
o si las quieren utilizar para otros usos que les pueda beneficiar a ellos, o si se van a meter incluso en crear una empresa de baterías de acumulación de fotovoltaica para entornos domésticos, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo el mundo de la energía se está viendo que está trabajando y se está transformando, ¿no? Nos estamos encontrando con empresas pues, eléctricas que se están metiendo en la parte de la movilidad. Nos estamos encontrando ayer mismo, ¿no? Estaba escuchando Apple que se mete en la parte de banca, con lo cual estas grandes no sabemos muy bien todavía cuál es la estrategia que van a llevar en los próximos años. Y luego, por supuesto, pues que no tenemos vehículos, no hay vehículos en los cuales podamos recuperar esas baterías. Entonces, somos conscientes de que habernos enfrentado en este momento a crear Batteryfly sí que es un riesgo que tenemos que tener que pasar este valle de la muerte, entre comillas, pero que tenemos la gran esperanza de que en los próximos 2-3 años van a haber bastantes unidades que podamos utilizar. Vamos. Genial. No tengo más preguntas. No sé si se anima alguien más o si tenéis algún comentario vosotros que querréis compartir para cerrar el webinar. Simplemente remarcar, si puedo pensar yo, remarcar la relevancia que tiene esta industria. Como decía Javier, no hay volumen ahora. Es una industria muy cambiante. Muchos actores que están ahora, casi seguramente, incluso OEMs, me atrevo a decir, casi seguramente no serán los mismos dentro de 10 años. Entonces, todo esto, este cambio, hay muchas oportunidades. Es un mercado que tiene mucha perspectiva, porque lo de los recursos en materias primas es fundamental. Hasta ahora, de la economía circular, hasta ahora, claro, quemar combustibles, esto básicamente no recuperamos nada. Con las baterías, con sus límites, sí que podemos recuperar bastante material. Y lo tenemos en casa. Entonces es una oportunidad que no nos podemos dejar escapar. Innovación y desarrollo es la base para que luego esto tenga algún sentido. Sí, yo coincido. Incluso yo añadiría un poco desde el punto de vista de lo que está en la calle, ¿no? En el usuario final, que realmente, vamos a llamarlo, una imposición del cambio de tecnología en los vehículos por la necesidad que tenemos, evidentemente, desde el punto de vista medioambiental. Lo que el mensaje que hay en la calle es que el vehículo eléctrico es muy caro. Es muy caro, es incómodo por todo lo que conlleva la parte de la falta de autonomía, con lo cual lo que hace es que incluso nos hemos encontrado en que viajes que hayamos podido hacer con coche eléctrico no hemos podido recargarlo donde pensábamos que íbamos a recargarlo, bien porque la infraestructura o el punto de recarga estaba inutilizado o estaba saturado de otros vehículos. Y eso que hace que son todo inconvenientes para la toma de decisión por parte de los propios usuarios finales de adquirir un vehículo eléctrico. Entonces, evidentemente, desde la parte del reciclado, la reutilización de estos componentes, no vamos a fomentar la compra de vehículo eléctrico, pero sí que podemos ayudar a la reducción del coste que pueda llegar a tener sus vehículos eléctricos y, por lo tanto, un pasito más, un momento más para que podamos convencer al comprador final, ¿no? Al usuario final, de que realmente, pues oye, la tecnología o los centros de investigación seguirán avanzando en lo que es las capacidades de estas baterías para que tengan mucha más durabilidad, pero por lo menos la parte del coste, si podemos reducirla y podemos utilizarlo para otro tipo de usos, como bien decíamos, el utilizarlo en entorno doméstico, pues yo creo que puede ayudar no solamente a temas medioambientales, sino también a que todo este ciclo sea mucho más ágil. No recuerdo muy bien, porque he leído últimamente varios artículos referidos a esto, pero no sé si fue el consejero delegado de Stellantis o alguien de Volkswagen que últimamente lo que decía era que no hay que obligar al ciudadano a comprarse un vehículo eléctrico, sino convencerle de que es una buena opción el comprar este vehículo eléctrico. Lo único que entre regulaciones, mensajes políticos, etcétera, estamos creando bastante incertidumbre en la sociedad, que espero que pues, se aclare también con tomas de decisiones con sentido común, aunque últimamente es el menor de los sentidos, ¿no? Pero sí que es importante también
una de las cosas que también reflejaba Franco, ¿no? Que el sector está trabajando en ello, en los diferentes eslabones de la cadena de valor en temas de batería, porque al final es el mayor coste del vehículo eléctrico, que como yo os decía al inicio es lo que nos va a dar también soberanía industrial e independencia, porque no tiene sentido que dejemos de depender de combustibles fósiles para pasar ahora en temas de materiales críticos, ¿no? Y también que dado que la principal apuesta, y que siempre ha sido así, por lo menos en el lado de los proveedores, es la tecnología, pues tenemos ciertas oportunidades a día de hoy gracias a los fondos europeos, y el tema de baterías es un trending topic. Lo tenemos tanto en el PERTE de economía circular, que se habla de baterías y de reciclado de las propias baterías y la recuperación de materiales. Lo hemos tenido incluso también en misiones CEDETI. Va a salir relacionado con temas de descarbonización, pues el PERTE de descarbonización, que espero que ayude también en cierta parte en temas de fábrica. Y por supuesto dentro del PERTEBEC sabéis que hay una de las líneas que se van a presentar en la siguiente convocatoria, pues va relacionada con baterías, ¿no? Y ese es nuevo marco en el que podemos tener mejores subvenciones para fábricas de baterías, y por eso se está escuchando últimamente tanto, ¿no? De multinacionales que van buscando también fondos para poder invertir aquí en España. Con lo que, bueno, tenemos un cóctel. Esperemos que entre una cosa y otra ayudemos. Nosotros poner ese granito de arena para que poder facilitar la información. Y nada más que agradeceros mucho vuestra participación. Creo que ha sido muy completa en información del webinar. Dar las gracias a todos los que estáis conectados, y como siempre recibiréis un email con todas las presentaciones, el link a la grabación del webinar, etcétera, por si lo queréis compartir. Y nos vemos en la próxima. Perfecto. Adiós. Muchas gracias, Adiós. Cecilia. Adiós.